Continuando con la losa de concreto, dentro de esta, pues bueno, como les dije, las varillas es uno de los elementos más importantes y esta, pues bueno, se utiliza dentro de la losa de concreto o de las columnas o de los castillos para darle más resistencia al concreto, darle la parte de la tensión y así pues garantizar que la obra sea segura para todas las personas que la habitan, ¿no? Para que el acero de refuerzo, llámese vigas, llámese varillas, llámese, por ejemplo, eh, perfiles, ¿no? Debe tener una fuerza de adherencia al concreto. Cuando hablamos, por ejemplo, de varillas, hay dos formas de que se puedan adherir. Una es por adhesión química, que es la unión entre, por ejemplo, el acero y el concreto que de forma natural se unen, y también por las corrugaciones que se tienen. Como les dije en algunos videos anteriores, antes las varillas eran lisas, lo cual producía que cuando había sismos, pues bueno, era como un pastel muy pesado con palillos, pues bueno, se iba a bajar de forma vertical, ¿no? Entonces se hicieron muchos estudios de diseños para ver cuál era la corrugación que más permitía la adherencia al concreto y bueno, pues esta que venden de forma muy común es la que tiene más adherencia, ¿no? Hay otras diferentes como en forma de cruz, etcétera, pero bueno, estas ya dependen más como del diseñador o del proveedor. Ya todas las varillas pues tienen corrugaciones, ¿no? Y bueno, el acero de refuerzo debe estar libre de la oxidación. Cuando nosotros recibimos el material, ya sea por ejemplo ustedes que les encarguen eso cuando sean residentes de obras en sus prácticas profesionales, tienen que corroborar que la varilla no tenga oxidación, que no tenga grasa, que no tenga algún tipo de adherencia orgánica, que no tenga ningún quiebre, ninguna fisura, escama, deformación, porque esto debilita la resistencia del acero, ¿no? Entonces me ha pasado en trabajos anteriores que de repente llegaban y no tenían corrugaciones adecuadas o había fisuras muy pequeñas, ¿no? Entonces hay que revisar, a lo mejor no varilla por varilla, pero como de cada sección unas 5 o 6 varillas para ver que todo esté en orden, ¿no? Y nos vendan lo que nosotros estamos comprando. Eso es muy importante. Si la varilla tiene grasa, no se va a adherir de forma correcta, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante. Cuando nosotros pedimos la varilla, normalmente lo que se debe hacer en una buena constructora es taparla o colocarla en el área de almacén, que pues sería lo más indicado. Pero si no se tiene que tapar, normalmente no estamos acostumbrados a taparlo, pero sí se debe tapar para evitar que con la brisa de la mañana, con la lluvia, pues simplemente con el clima, pues se llega a oxidar, ¿no? Porque cuando se oxida hay que limpiarse con un cepillo metálico o también hay químicos que venden para limpiar esta varilla. Si no se limpia, pues los elementos no se unen como deberían unirse, ¿no? En la actividad número 2 del concreto van a revisar esta página que se encuentra aquí. Es una página de un laboratorio privado de la UAMX, perdón, donde ustedes van a decir de esta página de los laboratorios de los materiales de construcciones qué norma está avalando la resistencia del acero de refuerzo. Me la van a colocar. Hay muchas, ¿eh? Tienen que ponerlas todas, por favor, en formato PDF es trabajo individual. Bien, tenemos diferentes medidas de las varillas. Normalmente las conocemos por pulgadas o por calibres. Es más común usarlas por pulgadas, ¿no? Está desde la varilla de 5/16, que es una de las más pequeñas, que normalmente se equipara, por ejemplo, a la que se utilizan los Armex, a la de 3/8, que es la más utilizada en las casas, de media y de aquí para adelante, ¿no? ¿De qué depende que nosotros utilicemos las pulgadas o los calibres en las varillas? Pues bueno, del cálculo estructural, como les dije. No por tener una casa más resistente van a poner una pulgada, ¿no? De varilla de 1 pulgada, porque a lo mejor viene muy sobrada, no es necesario y al contrario, afecta la resistencia del concreto. Entonces, a lo mejor en lugar de usar de 4 de media, pues de 1 pulgada, por ejemplo, utilizamos 6 o 3/8 que nos darían mejor adherencia, mejor adhesión, mejor resistencia. Entonces eso depende del cálculo estructural. Y aquí tenemos una tabla de especificaciones que normalmente cuando ustedes pueden ir o van a una casa de materiales, les pueden pedir que les den esa tabla de especificaciones de la varilla de lo que les están vendiendo y van a encontrar en una parte de la sección, normalmente en medio a los laterales, esto.
donde dice el nombre del fabricante, el diámetro de la varilla, en este caso, por ejemplo, es la 8, que sería calibre 8, la norma que está cumpliendo y el grado, ¿no?, de la resistencia. Y las especificaciones, por ejemplo, aquí varilla número 2.5, en medida serían 7.9 milímetros, en pulgadas serían 5/16, en peso pues es esto por unidad, el perímetro que tiene en milímetros es esto, el área es esto, y el número de varillas por toneladas con una diferencia de más menos 7, esto depende de la longitud, ¿no? Y así sucesivamente de cada una de las demás varillas, ¿no?, de los diferentes calibres. Esto pues, se utiliza mucho en el cálculo estructural y pues como les dije depende también como de la longitud que les vendan y de la marca, ¿no? Aquí tenemos diferentes diseños de columnas, no son los únicos, ahorita les voy a mostrar más y como estos hay muchos más, que como les dije depende del diseño arquitectónico, del cálculo estructural. Y aquí vemos las imágenes del armado con los estribos, ¿no?, que van uniéndose en cada uno de ellos. Si se dan cuenta, pues aquí vienen dos varillas unidas y aquí dos varillas unidas con los estribos unidos también, ¿no? Y se amarran los estribos con el alambrón, se dan vueltas, se tuercen, se cortan y para torcerle pues es esta herramienta, a ver, les voy a preguntar cuál es, porque me imagino que ya la debieron saber cuando les hicieron el catálogo de las herramientas. Y esta normalmente la hacen en la obra, ¿no? Los mismos albañiles con la misma varilla la doblan y con esa la tuercen, o también pues se puede comprar, ¿no? Pero no le veo caso a comprarla porque es muy fácil de hacer esa torsión con el alambrón. Y aquí tenemos diferentes diseños con diferentes varillas, ¿no? Fue muy interesante la plática de un ingeniero que fue en la semana académica que precisamente habló sobre estos diseños y lo que tenía que ver este diseño con la resistencia. Véanlo por favor, se los voy a poner en la plataforma de Google Classroom. No viene dentro de esas actividades, pero sí es importante que la vean porque habló sobre esto precisamente, ¿no? Y para que vean qué tiene que ver esto con los edificios. Incluso al final mostró unos agrietamientos, unas fisuras y lo que le pasa al concreto y a la varilla cuando no está bien diseñado estas formas geométricas, ¿no?, y la unión entre estas. La actividad número 3 van a buscar una fotografía real de cada uno de estos armados y lo van a poner en la plataforma de Google Classroom de forma individual en formato PDF. Como les dije, aquí hay otros diseños diferentes pues, con diferentes formas de cómo se pueden ir amarrando, ¿no? Hay muchas, como les dije, dependiendo. Aquí, por ejemplo, dice que esta columna mide 35 centímetros de largo por 25 de ancho, con 8 varillas del número 12. El número 12 aquí es de 1,5 pulgadas, con 6 estribos a cada 15 centímetros. Perdón, con estribos del número 6 a cada 15 centímetros. Por ejemplo, dice que el diámetro, esta es la forma del diámetro, la figura del símbolo, de 30 centímetros con 6 varillas del número 12 y con estribos del número 6 a cada 15 centímetros. Y así consecutivamente viene cada una de estas, ¿no? Hay que decir la indicación de lo que se tiene, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso de esta figura geométrica, pues bueno, se dice que esta es de 25 por 60, en este caso es de 35 por 25 centímetros, que me imagino que, bueno, 60 es esto, 25 es esto, y este de aquí debe ser 35 por 35, ¿no? Y aquí 25. Y dice que son 12 varillas del número 12 con 2 estribos del número 6 a cada 15, 2 estribos pegados. Bien, aquí tengo un corte de cómo se vería, por ejemplo, una columna donde esto es de concreto. Aquí es donde se ahogan pues, las varillas, tenemos 4 varillas y aquí tenemos los estribos. Normalmente la torsión de los estribos es en un solo lado, pero pues igual se puede ir combinando, ¿no? Aquí hay que ver también el diseño estructural, a ver si es conveniente hacer esto. Debe tener una torsión de 135 grados y debe ser esta longitud 10 veces el diámetro del estribo. Recuérdense que, por ejemplo, en esta tabla pues estamos hablando de aquí en milímetros y aquí en pulgadas. Si estamos hablando que la varilla de media, por ejemplo, ¿no?, mide la varilla de media, ¿no? Vamos a hacerlo aquí en calculadora. Aguántenme tantito, calculadora.
Si una varilla, ¿no? Una pulgada, vamos a decir, es 2.59 centímetros. Y aquí dice que mi estribo debe ser 10 veces el diámetro. Estamos hablando de aquí de varilla, pero bueno, es lo mismo aplica para el estribo, ¿no? Por 10 veces sería esta torsión de 25 centímetros. Entonces recuerden aquí pues, las unidades que se están utilizando, ¿no? Ver qué diámetro tiene el estribo y multiplicarlo por 10 veces. Obviamente, pues si están hablando en milímetros, tiene que ser en milímetros. Si es en centímetros, pues tiene que ser en centímetros, ¿no? Y aquí debe haber una separación de los estribos. Aquí tengo, por ejemplo, otro corte en donde se ven todos los estribos, por ejemplo, 6 varillas del número 8, bueno, que aquí en realidad pues son 4, ¿no? Digo, no 1, 2, 3, 4, aquí serían 4. Aquí, por ejemplo, 2 varillas del número 8, 2 varillas del número 8 y 6 varillas del número 8, que aquí serían 4, no serían 8, entonces aquí se equivocaron. 45 centímetros de longitud de ancho, 47 de largo, con 3 centímetros de separación en este caso, para pues que se pueda adherir todo el concreto a todo alrededor. Y, ¿qué me dice aquí? Ah, no, bueno, no, sí. No sé por qué aquí viene 6 varillas, cuando normalmente debería decir 4, pero sí me imagino que sí se equivocaron. Y aquí un corte longitudinal en donde, si se dan cuenta, los estribos en la parte superior donde se junta con la losa o con la columna, perdón, con la trave, debe ser más cercano, ¿no? Por ejemplo, aquí a cada 10 centímetros, en la parte del medio a cada 20 centímetros y en la final, en el entrepiso, a cada 10 centímetros. Esto es para darle mejor unión o mejor resistencia cuando haya movimientos sísmicos o cuando haya un tipo de asentamiento, ¿no? Aquí lo vemos también en este corte donde se ven los castillos y se ve la cimentación donde van a cada, por ejemplo, aquí 10 centímetros y acá a cada 15, a cada 25 y aquí otra vez a cada 10, ¿no? Aquí tenemos la regla donde se dice, pues bueno, la longitud. Aquí, por ejemplo, S biprima, que sería el espaciamiento dentro del nudo a cada 15. S normal sería a cada 10 centímetros. S prima a cada 30 centímetros. Entonces, bueno, esta es una regla que también van a ir. No quiero abundar mucho en eso porque eso lo van a ver en cálculo estructural. Y ahorita vamos a ver un plano.